Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos. Y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. El día de hoy nuestro reto nos permitirá profundizar en el tema de los ángulos internos. Así es que sin más, les doy la bienvenida a El Reto Es. Sean ABCDE un pentágono regular y ABFG un cuadrado. Encontrar el valor del ángulo BFC. La palabra polígono proviene del griego antiguo polúgonos, que a su vez es formado por polu, muchos, y gonía, ángulo, aunque en la actualidad los polígonos son usualmente entendidos por el número de sus lados. Llamamos polígono a la porción del plano delimitada y encerrada por una línea poligonal. La clasificación de los polígonos se puede realizar de acuerdo a las propiedades que cumpla la forma de su contorno. Entre las más comunes están los polígonos simples, convexos, regulares, irregulares, cóncavos, equilátero, cíclico, por mencionar algunos. Los polígonos que regularmente estudiamos en la escuela son los regulares. Decimos que un polígono es regular cuando todos sus ángulos interiores son iguales y todos sus lados son iguales. Además de los elementos de cualquier polígono, en los polígonos regulares aparecen los siguientes elementos. Centro, punto que está a la misma distancia de todos los vértices. Radio, segmento que une el centro con un vértice. Apotema, segmento que une el centro con el punto medio de un lado. Ángulo central, ángulo formado por dos radios de dos vértices consecutivos. Ángulo interno, ángulo formado por lados de un polígono que comparten un vértice común. Está contenido dentro de un polígono. La medida de un ángulo interno de un polígono regular de n lados es igual a 180 grados por n-2 entre n. Bien, si en el siguiente cuadrilátero ABCD tenemos que el lado AD es igual al BC, ¿cuánto mide el ángulo ADC? Bien, para resolver este reto, vamos a nombrar primero ciertos ángulos. Este ángulo que tenemos aquí lo vamos a denotar con la letra X. Este ángulo que tenemos acá lo vamos a denotar con la letra Y. Y este ángulo que tenemos acá lo vamos a denotar con la letra Z. Vamos a poner atención en el triángulo ABC. ¿Sí? Este es el triángulo ABC. ¿Ok? Entonces, del triángulo ABC tenemos que el ángulo X más 75 grados más 30 grados deben de sumar 180 grados, porque es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. De aquí tenemos que el ángulo X más 105 grados es igual a 180. De lo cual se desprende que el ángulo X es igual a 180 menos 105 grados. La medida del ángulo X es igual a 75 grados. Vamos a poner especial atención en esto. Esto quiere decir que X mide 75 grados. Entonces, tenemos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, porque este ángulo tiene la misma medida que este ángulo. Entonces, este lado debe de ser igual a este lado. Muy bien. Ahora pongamos atención al siguiente triángulo, al triángulo ADC. Pero antes de eso, nosotros ya sabemos que AD es igual a BC. Pero del análisis anterior tenemos que también es igual a AC. Entonces, estos tres lados son iguales. Por lo tanto, el triángulo ADC es también isósceles. Como es isósceles, esto nos implica que el ángulo Y es igual al ángulo Z. Entonces, de la suma de los ángulos internos de un triángulo tenemos que 50 grados más Y más Z es igual a 180 grados.
Pero como y y como z son iguales, entonces tenemos que 50 grados más 2z es igual a 180 grados. Es decir, 2 veces el ángulo z es igual a 180 grados menos 50. 2 veces el ángulo z, me equivoqué aquí en esta z, pero la vamos a volver a escribir. 2 veces el ángulo z es igual a 130 grados. Por lo que el ángulo z es 130 grados entre 2, que es igual a 65 grados. Pero el ángulo z, ¿a quién representa? El ángulo z es el ángulo ADC, que es igual a 65 grados, con lo cual obtenemos la solución a este reto. Y para profundizar más en el tema de los ángulos internos de los polígonos, nos acompaña el día de hoy la maestra Saray. Gracias, Angie. Para resolver el reto de hoy, basta con resolver el siguiente ejercicio. Sean ABCD un polígono regular y ABFG un cuadrado, encontrar el valor del ángulo BFC. Para iniciar, tenemos que es un polígono regular. Recordando lo que dice la cápsula histórica, los polígonos regulares tienen sus lados y sus ángulos interiores iguales. Para calcular los ángulos interiores de un polígono, vamos a identificar un vértice, del cual vamos a trazar sus diagonales para poder triangularlo. En este caso, nos salen 3 triángulos y cada uno tiene 180 grados de sus ángulos internos. Para ello, son 180 grados por 3, ya que son 3 triángulos, nos da un total de 540 grados. Como tenemos 5 ángulos internos, basta con dividir 140 grados entre 5 y nos da como resultado 108 grados. Esto se puede resumir con la fórmula que utilizamos para encontrar el valor de los ángulos interiores de un polígono, la cual es n-2 por 180 sobre n, el cual n significa el número de lados del polígono. En este caso, como es un pentágono, utilizamos 5 menos 2 por 180 grados sobre 5 lados y nos da como resultado 108 grados, que es igual a la operación anterior. Bien, retomando el ejercicio inicial, nos dice que tenemos un ángulo que es BFC. Si observamos la figura, tenemos que se forma un triángulo, al cual le vamos a poner los ángulos X, Y y Z. Para calcular el ángulo Y, vamos a hacer la siguiente operación. Son 108 grados del ángulo interior del pentágono menos 90 grados, que es el ángulo interior del cuadrado. Y tenemos como resultado 18 grados. Recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos dan 180 grados, tenemos la siguiente operación. Ángulo X más ángulo Y más ángulo Z igual a 180 grados. Tenemos que el ángulo X más 18 más el ángulo Z es igual a 180 grados. Por lo tanto, ángulo X más ángulo Z es igual a 180 grados menos 18 y nos da un total de 162 grados. Como podemos observar, tenemos un cuadrado inscrito en el pentágono. Como es un pentágono regular, nos quiere decir que el lado AB es igual que el lado del cuadrado BF. Por lo tanto, podemos concluir que el lado BC tiene la misma medida, es decir, que se forma un triángulo isósceles. Por ello, decimos que el ángulo X
y el ángulo Z son iguales. Para encontrar la medida, basta con dividir 162 grados entre 2 y nos da como resultado 81 grados. Lo vemos de esta forma, el ángulo X y el ángulo Z tienen la misma medida. Por lo tanto, retomando la oración inicial, nos dice encontrar el valor del ángulo BFC. BFC. Y tenemos un resultado de 81 grados. Y esta es la sección de los Mate Tips. Pon mucha atención. Tip número 1. Practica en casa. Con una puerta de tu casa puedes reforzar la comprensión de los ángulos usando una cinta adhesiva y unos post-its. Puedes marcar diferentes ángulos debajo de la puerta, señalando 10, 20, 45, 60 y 90 grados, los que quieras, y cada vez que abras la puerta sabrás cuántos grados de apertura tendrá. Tip número 2. Haz ejercicios. Traza líneas paralelas, luego marca líneas que atraviesen las paralelas. El ejercicio será que las identifiques cuáles y cuántos ángulos son iguales y dónde se encuentran. Esta actividad te permitirá comprender la relación entre las rectas paralelas y los ángulos formados entre ellas. Tip número 3. Utiliza figuras geométricas. Dibuja figuras regulares como triángulos, cuadrados, pentágonos, etc. Identifica los tipos de ángulos que contienen y su valor. Encuentra la relación entre el número de los lados de la figura y la medida de los ángulos que encontraste. Estos fueron los Mate Tips del día de hoy. Espero que hayas apuntado. Hasta la próxima. Y bien, esto es Matemáticas en tu Vida y nuestra invitada del día de hoy es la maestra Saray. Bienvenida. Gracias, Angie. Maestra, bienvenida. Vamos a hacerle algunas preguntas y bueno, comenzamos con ¿por qué escoger matemáticas y cuál es la parte más divertida de las matemáticas? Bueno, considero que las matemáticas son muy importantes y lo que me gusta de ellas es que para encontrar un resultado no nada más existe un procedimiento, sino que hay gran variedad de procedimientos para llegar al resultado correcto. Sí. Y lo más importante también es compartir dichos resultados, ya que es muy enriquecedor ver cómo cada uno de nosotros puede llegar a ese resultado. Muy bien, maestra. Y denos por favor algún tip para que todos aprendamos matemáticas. Bueno, yo los invito a todos a pensar un día sin matemáticas. Por ejemplo, al levantarnos nosotros generalmente ponemos una alarma o vemos el reloj y existen números. Si vamos a comprar a la tienda, las cantidades que vamos a comprar o a la hora de pagar también existen números. Las amas de casa, algunos profesionistas como son los arquitectos, ingenieros, pues son más apegados a esta área, ¿no? A esta ciencia. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, bueno, pues también están presentes. Entonces yo los invito a que les agraden las matemáticas, que pongan empeño en ello y también exhorto a mis compañeros docentes a generar un ambiente agradable a la hora de enseñar matemáticas. Bueno, pues esto fue Matemáticas en tu Vida. Muchísimas gracias, maestra Saray, por estar aquí con nosotros y nosotros continuamos con nuestros retos. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y Centros Regionales de Actualización Magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo en el micrositio que aparece en pantalla. http://mpt.cef.gov.mx. ¿Quieres practicar un poco más de los ángulos internos de los polígonos? Te invitamos a resolver este reto en casa. En la siguiente figura, el triángulo ABC es equilátero y P es un punto, tal que el ángulo BCP es igual a 20 grados y el ángulo CPA igual a 40 grados. ¿Cuánto mide el ángulo BPC? Te invitamos a que mandes todas tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy, pero nosotros nos vemos en nuestro siguiente reto.